Esparza la data. Suscríbete a Esparza la data. Muy encantado de tenerte en nuestro canal. Bienvenido a Esparza la Data. Por primera vez se cumplió. Ahora vienen los aplausos de fondo. Un placer. La verdad, muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Asier, por no decirme no. Si bien te he molestado bastante tiempo, me imagino que debe haber mucha gente molestándote también, porque eres el boss, como te digo yo, sin contrato. Tú eres el único jefe que tengo sin contrato. Es un eufemismo, así que muchas gracias, Asier. Desde ya preguntarte cómo estás, cómo te ha ido, cómo va todo este tiempo de FMS. Bien, un poco sobrepasado, pero bueno, ya es una constante en mi vida. Mucho trabajo, pero mucho trabajo de algo que me apasiona, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se ve de otra manera. Al final, pues estoy acostumbrado a trabajar 14, 15 horas al día, pero como te digo, al final, al ser algo que te gusta, pues se lleva de otra manera. Buenísimo. Y pasando a este tema que a mí, más que ir a la pregunta, estuve viendo que de base de las comunicaciones, ¿cierto? Eres relacionador público. O sea, dices de formación. ¿De formación, de base? ¿Sí? Sí, estudié publicidad y relaciones públicas. Buenísimo. Pero bueno, o sea, aquí la carrera de publicidad y relaciones públicas está más, digamos, relacionado con el mundo de anuncio, ¿sabes? Yeah. O sea, relaciones públicas es más el título, porque tampoco es que haces mucho de relaciones públicas. O sea, es más la carrera centrada en comunicación y diseño de campañas. Perfecto. Publicidad. Ah, buenísimo. Lo decía porque al saber esto me genera un link contigo, sin saberlo, que yo también de base tengo las relaciones públicas que estudié. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, aquí... Y ¿sabes qué? Las relaciones públicas acá tienen un foco más, digamos, de ser el péndulo entre el público y la empresa, cosa que a mí se me da muy bien. Pero más allá de eso, el relacionador público acá es un poco más majadero con la gente. Un poco más majadero, por así decirlo, insistente. Y yo tengo digamos, un estilo diferente en este sentido, donde tenés que darle a la gente lo que necesita sin la majadería. Entonces ahí yo creo que me separo un poco de ello. Así que quería hacer ese lapsus, digamos, de que ambos estudiamos esa carrera. Y para mí, actualmente, ¿tú sigues estudiando o ya estás...? Sí, o sea, de hecho ahora el 15 empiezo un máster. O sea, yo creo que con la edad cada vez estudio más. Evidentemente con Urban he estudiado muchísimas cosas. Me leo como 4 a 6 libros al año. Depende de lo que tenga que afrontar. Como te digo, ahora empiezo un máster de dirección de empresas el 15 de septiembre. Pues también pues para tener la parte formativa de lo que he aprendido en estos 10 años, claro, de dándome golpes con una piedra. O sea, yo soy de formación, como te digo, pues eso, de publicidad y relaciones públicas, y luego tengo un máster en diseño gráfico de la comunicación digital, que era más como diseño gráfico, y vengo un poco más de esa rama más creativo, ¿sabes? O sea, he trabajado como creativo en agencias de publicidad. Y luego pues todo he ido aprendiendo por el camino, pues desde economía, finanzas, claro, dar una ronda, gestión de equipos, y ahora me voy a dar el tiempo de formarme en un máster, en un MBA de gestión de empresas, pues para también tener toda esa parte, digamos, que quizás en ese prueba y error. Eso pasa. A base de hostias he ido aprendiendo. Ensayo y error, bueno, claro. Estudiarlo, ensayo y error. Friendo y comiendo, más coloquial. ¿Y qué te iba a comentar? Pasa eso, que uno estudia y uno dice, ya, hasta acá nomás llego, ahora a producir dinero, por así decirlo. Pero después se van dando, digamos, estas puertas. Yo también, no sé si es lo mismo, pero yo también acabo de terminar un magíster de marketing y nuevos negocios, ¿ya? Que eso me da como también para hacer clases que me están llamando de marketing digital. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
siempre se van abriendo estas cápsulas de aprendizaje para que uno siga abriendo estas puertas. Porque yo, por ejemplo, yo en un momento en el 2020, antes del COVID, yo decía, voy a estudiar inglés en Toronto, vuelvo y de ahí no estudio nunca más. Llegué a Chile ayer, marzo 2020, por ahí cuando hicieron la Asesino, esa primera internacional en Perú, en esa época, yo me iba a comer Chile ayer. Así, yo me iba a comer Chile volviendo de Toronto. Y créeme que con la pandemia, todos nos guardamos. Entonces, después salió lo del magíster porque quería decirte, entonces aquí quiero llegar. Uno nunca termina de aprender, de encajar y seguir, digamos, abriendo estos horizontes dentro de las comunicaciones que son infinitos. No, claro, de hecho, o sea, a mí, de joven que no me gustaba estudiar, o sea, de hecho dejé los estudios con 15, 16 años y luego los retomé como con 18, porque me di cuenta que bueno, me fui a trabajar de carga y descarga, que con esa edad había que empezar estaba de puta madre, porque tenía un buen sueldo. Bien. Pero digo, hostia, voy a estar con 40 años que tengo ahora cargando cajas y descargando. Igual no es tan bueno, ¿no? ¿Tuviste la visión también? Volví a estudiar. Sí, ¿Tuviste volví la a visión? estudiar y ha sido algo, o sea, que me apasiona, aprender. O sea, más Sí. allá de ahora que voy a hacer una formación regulada, Uh-huh. como te digo, en todos estos años, pues cada cosa que me tocaba afrontar, pues me pongo a estudiar y a leer libros. Sí. Y es algo que creo que ya me va a acompañar durante toda mi vida, ¿sabes? Esas ganas de aprender lo que sea, lo que sea que me pueda atrever o aventurar a hacer, me encanta aprender. Perfecto. Y bueno, esa era una de las preguntas que tenía como con duda. No sé si yo voy a ser redundante en mis preguntas. A mí me encanta hacer lo que vaya sintiendo, ya, porque me encanta fluir. Y una de esas es que yo tuve la oportunidad de conocerte, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de conocerte en FMS Under. Me imagino que te saludaron 3.000 personas, 4.000 personas, así que no voy a caer en eso si te acuerdas o no. Pero sí quería... ¿Pero en la preliminar o ya en la final? En la FMS Under, donde estábamos en un segundo piso, en Chile. Ah, o sea, ya digamos en la fase final. Sí, no tú estabas sí. No en el parque, o sea, Tú porque yo estuve todo el día. Ah, más 6.000 personas entonces. Claro que... Y como soy el jefe, todos queremos saludarte. Entonces, volviendo a ese tema, ¿qué te evocó, qué te dejó este paso por Chile en esta FMS Under? Siempre uno queda con alguna, digamos, algo evoca, algún pensamiento. ¿Te gustó el Under? ¿Qué comiste acá? ¿Qué te gustó de tu última vuelta? A ver, pues en mí, aparte de que Chile le tengo un cariño especial porque yo estuve viviendo allí y digamos Urban se fundó prácticamente en Chile, o sea, porque nada más, o sea, que nos convertimos como en una empresa, en una startup. A los 2 o 3 meses nos fuimos a Chile a vivir y el Corfo, pues a través de Startup Chile nos dio una subvención de $30.000 y con eso iniciamos. Pues bueno, ¿qué me llevo del Under? O sea, uno, en el caso particular de Chile, es una locura el talento de nivel medio. Quizás es el mayor que he visto respecto a otros países, ¿sabes? O sea, lo típico que igual en una competencia, y es normal, porque todos tenemos que empezar alguna vez, te encuentras a chicos que llevan poco o que están por primera vez exponiéndose, ¿no? Y les notas más nerviosos, con un nivel más que se puedan trabar, etcétera. O sea, prácticamente los filtros desde la mañana, puedo decirte que habría 2 o 3 novatillos. O sea, el nivel medio de genérico de los 100 que pudo haber ese día era alto ya. Y luego, claro, había evidentemente como 6, 8, 10 que estaban por un nivel por encima del resto, y me llamó muchísimo la atención, como te digo, pues el nivel y el hambre. Yeah. O sea, noté quizás en el país, porque por ejemplo en la final de Argentina, que también estuve todo el día, en lo que es la fase de filtros fue más relajado, ¿sabes? O sea, la gente fue pasando filtros, pero no había, y luego el apetito, o sea, yo fue la fase final cuando quedaban 32, la gente fue a cuchillo. Claro. Pero en Chile, desde el primer filtro, la peña iba a cuchillo a muerte. Cabeza. O sea, eso, sí.
Y nada, y luego pues de sensaciones generales del FMS Under en los 3 países que tuve la suerte de estar, es decir, bueno, tenemos que hacer más esto. Perfecto. Tenemos que estar. Al final creo que es algo que los freestylers lo agradecieron un montón, que es algo como que el convivir con ellos y el dar esa oportunidad es algo que me fui con muy buenas energías, con muy buenas sensaciones, y creo que tenemos que hacerlo más. Ya, perfecto. Y en ese caso, bueno, concluyendo lo que estás diciendo tú, considero que hay mucha materia prima acá en Chile, la cual si toma un buen foco, puede llegar rápidamente de la plaza al escenario, dado que tienen el talento de por sí, por defecto. Ya viene el talento en Chile de este freestyle rap, por así decirlo. Somos el país más rapero. Entonces a mí de verdad que me evocó una muy buena sensación esta FMS Under, donde hace el link a toda esta gente que está surgiendo en el Under con el escenario. Creo que es más, se hizo un buen approach cuando se utilizó el Under para utilizar al ganador de Extra Player para un evento de FMS Chile. Yo creo que ese es el primer, digamos, link que se genera en donde se abre una puerta y decir, acá hay un nicho importante que no está siendo bien explotado. Entonces, sí, en ese caso, entonces yo creo que ese fue un buen approach, y ahora se está viendo con Crece, que de verdad que FMS Under dejó con bastantes expectativas, digamos, a lo que se viene en el Under, y de verdad que fue un evento de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo, y como te digo, creo que tienes toda la razón. O sea, creo que los Extra Players fue una gran inclusión, y creo que todavía se le va a ir sacando más partido cada vez, ¿vale? O sea, porque al final, pues nosotros, cuando podamos poner más foco en solo la competición que en el macro, evidentemente daremos pasos de gigante. O sea, nosotros todavía somos una startup y tenemos una lucha diaria con la vida y la muerte, ¿no? Hay mucho riesgo siempre, ¿no? En el tipo de compañía que somos, y estamos muy en el día a día. Pero en cuanto consigamos sacar un poco la cabeza y tener una estabilidad que nos permita centrarnos solo en el freestyle, o sea, yo te digo que ahí se va a notar. O sea, si en vez de dedicar de esas 14, 15 horas, dedico 13 al día a día al solucionar miles de complicaciones o de tareas que pueda haber, digamos, en el lado del urgente, pueda tener 10 horas o 8 horas dedicándome solo a pensar en freestyle, exclusivamente en freestyle, en la disciplina, ahí meteremos un pelotazo fijo. Sí, no, y cabe destacar también que al tú estar presente acá, estás atento de la vanguardia, ¿ya? Y la vanguardia trae reinvención. Y yo creo que estos son los pasos que ustedes están tomando para no quedarse, digamos, en lo monotemático, y avanzar. Digamos que FMS es una montaña rusa en la cual tiene que ir probando nuevos estímulos para la gente, dado que es sumamente complicado reinventarse en el éxito. Y ustedes están en la prueba, ensayo y error, como lo hablamos en un principio, y yo creo que en la búsqueda también está, digamos, el éxito, y también en ir llegando más allá desde lo que vieron en un punto de partida. Claro, o sea, y de hecho es lo que te conecta con la esencia, que es lo que te hizo arrancar, es lo que te renueva la energía, ¿sabes? O sea, porque sí, al final nosotros, lo bueno es que iniciamos por pasión, o sea, ya hacíamos esto sin ningún tipo de afán más allá que hacerlo. Exactamente. Entonces al final eso es volver a y ahora mismo, pues tienes una hipoteca, tienes un montón de responsabilidades con mucha gente, y muchas veces eso pues agobia, pero volver a reconectar con el por qué iniciaste, y que realmente solo lo hacías porque te gustaba, y encontrarte con gente con esa ilusión y tal, eso llena mucho. Claro. Y creo que también es un poco lo que tú dices, es estar conectado con cómo se va moviendo el mundo, sí, cómo se va moviendo la disciplina, como tal, y al final es tocar base y mantener la esencia. O sea, por eso mismo te digo que creo que tenemos que estar más en la plaza, y cuanto más mejor, ¿sabes? Perfecto. Sí, sí, y ¿sabes qué es lo que te quería también?
off the record, como se dice, igual tú estás haciendo este trabajo de hormiga, digamos, esparciendo la información, siendo la cara visible para las cosas buenas y también para las cosas malas, ¿ya? En este caso, cambiando ya de tema o quizás yéndose por lo mismo, ¿qué te pareció la primera fecha de FMS Chile? Que partimos con la liga más rapera, me imagino que eso estratégicamente también tiene un punto. Sí, a ver, o sea, yo creo que Chile este año ha tenido un upgrade interesante. Sí, una locura. En cuanto al line-up. Y bueno, o sea, en Chile, yo hablando de indicadores más del macro y de lo que palpo, vamos con los KPI va KPI para arriba otra vez. ¿Sabes? O sea, el freestyle va para arriba otra vez, está de moda. Evidentemente hay muchos factores, ¿no? Que al final hace que eso ocurra, pero lo noto desde los municipios, la atención que le están prestando al número de competidores que hay en el under, al número de organizaciones que hay en el under. Entonces, o sea, sí que veo que por ejemplo, en Chile está otra vez como al alza el interés en el freestyle, ¿sabes? Sí. En ese sentido, hablando en particular de Chile, y se nota y se siente. También hay más público joven, ¿sabes? O sea, creo que, por ejemplo, la irrupción del menor, al final el dar con caras con las cuales la juventud se siente identificado y quiera verse reflejado en ser esa persona, ayuda un montón, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Chile, yo ya no noté el año pasado cuando fui que volví a ver mucho niño. Ya, ¿sabes? eso es importante. Claro, eso es el consumidor del futuro. Y por ejemplo en España tenemos o en México son mercados más asentados, el público es más adulto, y por ejemplo en Chile ya te digo que pasó esta etapa, ¿no? De tener público más adulto, pero he vuelto a ver mucho niño consumiendo el freestyle. Puede ser también que estos mismos adultos ya tienen hijos y los llevan también. También. Es un punto igual, es un punto. Evidentemente eso también es algo que me encontré desde el principio en Chile. Que hay muchas generaciones de raperos, yo te podría hablar, yo creo que hasta 4, ¿no? Podemos tener, porque además se tiene hijos quizás a más temprana edad que la mayoría en España, ¿sabes? Entonces pues sí que te encuentras ya a muchos padres, ¿no? Como puede ser el caso de Destello, ¿no? Pues un padre consumidor de la disciplina y al final pues proyecta un poco convive en esa pasión con su hijo, ¿sabes? De pasión en común, en este caso. Eso te lo encuentras mucho en Chile. Claro. Te lo encuentras mucho en Chile. Sí, porque estamos entrando a puertas de un cambio generacional, en este caso, de freestyler. No estoy diciendo que se están retirando, pero después el tiempo va a generar este cambio generacional donde va a venir el cambio de generación también de público. En este caso estás viendo niños. Y tú me estás indicando también que el target, en este caso de México, es de personas más adultas. En Argentina podemos encontrar otros casos, pero en Chile viste muchos niños que son potenciales clientes, por así decirlo, si lo vemos como empresa. Sí, el consumidor, digamos. Exactamente. La audiencia se rejuvenece y eso es bueno, porque también es verdad que quizás el freestyle en general tiene varias etapas, ¿no? O sea, que lo consumes más cuando eres muy joven. Luego quizás cuando entras en tu vida profesional, pues hay mucha gente que quizás por las responsabilidades, etcétera, tiene incluso como una pausa, y cuando más se estabiliza, yo también lo noto que hay gente que se vuelve a reenganchar con la disciplina, o incluso si tienes un hijo, que sea, como te digo, un hobby en común, ¿vale? Entonces hay como diversas etapas, pero evidentemente el conectar con la juventud es muy importante para el futuro. O sea, eso, y hablando ya meramente de entretenimiento y audiencias, por ejemplo, la MotoGP o la Fórmula 1, ahora porque dio la tecla con Netflix, pero tenían un grave problema con una media de... no estaban llegando al público joven y su público no se estaba renovando, y estaban, digamos, llegando a tener, pues eso, medias de 45 a 55 años los consumidores, ¿no? Y al final no estaban dando la tecla con volver a conectar con ese público joven. Como te digo, por ese caso de Fórmula 1, creo que la serie de Netflix y otras cosas que han hecho muy bien les hizo otra vez volver a rejuvenecerse, pero es algo que ocurre con el entretenimiento tradicional y que nosotros tenemos la suerte
estar navegándolo en este sentido bien y que es muy importante, ¿no? Para trascender, que es lo que nosotros queremos, o sea, que esto trascienda generaciones, o sea, que esto al final se instaure y que, yo qué sé, mi nieto pueda ser freestyler profesional, ojalá, y participar en una FMS aunque yo no esté, ¿sabes? De haber una base en ese caso. Mira, y hablando de ese tema que se me abrió recién esa idea, quería cerrar con el upgrade del menor, que él fue un punto de inflexión para que entre estas nuevas personas, que se me va a ir eso, imagínate, se me va a ir que el menor, el punto de inflexión fue la puerta para que ingrese este nuevo público, como Destello, como todos ellos que se sienten representados. Ese era mi parafraseo de lo que me estás diciendo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Se visualiza a mediano, corto, largo plazo como una opción de entrar a alguna plataforma más adelante? Como la WF, por ejemplo. No sé si te diste cuenta con Netflix. Por ejemplo, puede ser cualquier plataforma. Y la UFC va a entrar ahora en Netflix. Por ejemplo, también. Sí, o sea, creo que va a salir del acuerdo con Fox y va. O Disney. Además, o Disney también, que tiene muchas plataformas. Sí, pero creo que va a tirar. Hasta al final, los dueños de la WWE son los dueños de la UFC. Claro. O sea, es la misma empresa. Entonces, o sea, creo que todo se va a quedar ahí. Sí que es cierto que el pay-per-view está muriendo. El pay-per-view está muriendo. Sí, pagar por ver, sí. O sea, más, digámoslo así, un evento en particular. O sea, el pay-per-view fue el motor de la UFC durante mucho tiempo y del boxeo, ¿no? Pero ahora mismo sí que, digamos, la suscripción es interesante, ¿sabes? Porque ya son plataformas con una base de usuarios muy grande. No sé cuántos usuarios puede tener Netflix, igual 200 millones. Sí, o 1000, una base tremenda, una base tremenda. Claro, entonces, al final, incluso te hace llegar a nuevas audiencias, ¿sabes? O sea, ya no es solo una base, otra segmentación, sino que al tener una base tan grande de consumidores, estás llegando a una gente que quizás no te consumirían. Pero sí que es cierto que dentro de ese cambio, el pay-per-view ya no es rentable, porque la gente huye de pagar una vez por algo, ¿sabes? Sí. En cambio, el modelo de suscripción, yo no sé cuántas plataformas tendrás tú, pero yo ya me sorprendo o sea, tengo por lo menos 4, ¿sabes? Sí. Tengo Disney Plus, tengo HBO, tengo Amazon y tengo Netflix, ¿no? Sí. Y ya es el modelo de suscripción. Está segmentado, disculpa, Cier. Está segmentado porque, por ejemplo, mi suegra y mi abuela ven Netflix. Yo veo HBO con Disney porque ahí dan el fútbol, y las series y películas HBO son mi estilo. Entonces, y Amazon Prime ve mi hermano más chico. Entonces, incluso la segmentación de plataforma está bien aplicada incluso. Entonces, te entiendo totalmente a dónde vas. Claro, y y al final, el modelo de suscripción también tiene algo que es como muy que te atrapa, ¿no? O sea, tienes que estar muy mosqueado o indignado con una plataforma para buscar salirte. Claro. O sea, yo es como algo que ya una vez has puesto la tarjeta de crédito, eso se queda ahí, a no ser que pase algo muy grave. ¿Sabes lo que te digo? Que digas, me voy a pelear para buscar. O sea, yo creo un gran porcentaje de la población no tendrá ni idea de cómo darse de baja. Efectivamente. No, entonces es como una barrera de entrada pequeñita. Claro. Que no que lo veas antes. Oye, yo qué sé, pues ¿cuánto podía valer un pay-per-view de una pelea? 50, 60, $80, yo qué sé, depende de la pelea, ¿no? Efectivamente. Y evidentemente eso sí que es caduco. Y al final la zanahoria de una suscripción pequeña, pero luego que es mucho más en el tiempo, evidentemente con una oferta mayor, no solo por una cosa, ¿sabes? O sea, ya compites con un catálogo de Netflix que creo que... Inmenso. ¿Sabes? Sí, gente. Hablando de este pay-per-view en los 2000, me acuerdo que había que pagar también, hablando de esto, por un WrestleMania, un Royal Rumble, en estas mismas WF, en donde ahí me obligaba, digamos, a pagar a mis eventos favoritos. Entonces, por eso me evoca que en los 2000 era más directo, y ahora quizás se está perdiendo un poco este tema del pagar por ver, en ese caso. Sí, se está perdiendo, y sí que es verdad que lo que se han dado cuenta las plataformas es que o sea, ¿cómo lo diría yo? El engage real, o sea, en el momento, lo da el deporte. Sí,
Sí. O sea, Es el- porque el resultado es importante verlo en ese momento. O sea, ya hemos trascendido a... Antes igual, pues lo típico de que te salía una serie los viernes, que lo veías en la tele. Me acuerdo, pues Prison era la Break forma acá. como habitual. Prison Claro, Break. eso Todos era- los domingos acá. Esa era la forma, Sí. todos los domingos. Sí. Esa era la forma habitual de todo, ¿sabes? De consumir. La película de los viernes, Sí. ¿sabes? No sabías cuál iba a ser, pero era la película de los viernes. Sí. ¿no? Y era un poco todo ese cambio de Los consumo. bestsellers. Y entonces había, en ese momento, tú sabías que ibas a tener audiencias. Y ahora mismo, eso se han dado cuenta que solo te lo da la competición, en la cual es importante ver el resultado, porque si no, no lo ves en ese momento, pierde el sentido. O sea, todo lo que, digamos, es bot, pues ya es contenido normal. O sea, y muchas veces la gente, de hecho, prefiere. O sea, y yo también, si una serie me está gustando, me puedo ver 5 capítulos seguidos. Claro. Y prefiero que esté todo para consumirlo En vez de en mi paso a tiempo y paso. forma, que ya tener que esperar. Cada vez queremos esperar menos. Que ese era uno de los valores agregados en un principio de Netflix, decir, puedo ver todos los capítulos que yo quiera sin esperar el domingo a domingo. Que ahora están volviendo Exacto. un poco a eso, que también están soltando a veces los capítulos más pausados, por así decirlo. Están volviendo a esa estrategia. Claro, pero porque es lo que te digo, ellos buscan picos de engage, o sea, de tener un poco como la atención en determinados momentos. Y sí que es verdad que la mayor conversión en ese tipo de estrategia te lo sigue dando el deporte, Sí, a no ser que sean cosas muy especiales, ¿sabes? Y yo también lo estoy viendo, ¿eh? O sea, al final interactúan con esas demandas porque si al final enganchas con por ejemplo, con una buena serie ujú, que esté haciendo que el público esté pendiente de ese día, ahí es realmente donde pueden monetizar más, porque además todas están tendiendo ahora a volver a meter publicidad, como claro. la tele tradicional. Sí, sí, totalmente. Ahí es donde están los verdaderos deals, ¿sabes? Porque si no, al final tú eres un pico estable, o sea, tienes Claro. X usuarios, pero claro, cuando tú ya dices, no, coño, tengo a X personas esperando este momento que van a ver tus anuncios, o sea, es la forma de que sea controlable el tipo de target y tal, o sea, Sí. es más digerible para esa línea de negocio, ¿sabes? Y para englobar este tema de plataforma que se me ocurrió en el momento, ¿sabes qué? Yo encontré un gancho bastante importante dentro de las plataformas que yo de partida no conocía esta plataforma, ¿ya? Y llegó al mundo y fue un splash que fue en el Mundial de Clubes, no sé si recuerdas, que acá había una plataforma que llegó o que estaba, se llamaba DAZN, que era DAZN, no sé si lo ubicas. Sí. Esa Sí. plataforma acá en Chile se hizo bastante conocida por solamente con la suscripción nos mostraban los partidos del Mundial, pero hacían un estilo de L de promoción de noticias en el partido. No sé, salía el jugador 15 y entraba el 10, y en esa irrupción de 20 segundos venía una paleta de informativa, digamos, de promoción y tapaba toda la pantalla. Pero ese no era el medio pago, era digamos, la suscripción, ¿ya? El gratis, por así decirlo. Así que esa era la única forma de poder ver el partido cuando hubieran estas irrupciones, poner la información, digamos, como pasa en YouTube, que ponen estas noticias. Entonces se hizo bastante conocido en Chile. Son otras formas de entrar al mercado también. Claro, sí, DAZN es, o sea, de hecho se empezó como en Netflix del deporte, Claro, digámoslo así, y ahora está yendo, y antes todo era cerrado. exacto. Y creo que, por ejemplo, esa estrategia de aperturismo con el Mundial de Clubes le ha funcionado, y creo que van a ir ahí, porque de hecho, o sea, nosotros tenemos accionistas uno de los fundadores de DAZN es accionista en Urban Roosters, y el que fue CEO de DAZN hasta hace 2 años también. Está involucrado ahí O también. sea, son accionistas de Claro, está todo en conectada la cosa. No, pero pues, o sea, serán inversores en muchas cosas, pero, Ya. o sea, sí que es de manera anecdótica, al final están o confiaron un poco en Urban Roosters como proyecto. Perfecto, Está ya. incipiente. Buenísimo. Ya pasando ese tema plataformas y volviendo un poquito a la liga más rapera, cuéntame Ujú. qué se busca con... Quizás yo puedo entenderlo, pero quiero saber tu percepción. ¿Qué se busca con digamos, sacar de alguna manera de la competencia en este año al menos a personas como Raxo, a personas como Rodamiento, Anubis, y digamos estas mismas personas pueden volver de esta player? ¿Se busca algo con eso? Sé que es un gancho para la gente.
Pero de verdad que a priori yo no me lo hubiese esperado sacar a Raxo y ponerlo de extra player en el mismo lugar. Hablando de FMS Chile ya en concreto. ¿Qué se busca con eso? ¿El gancho? A ver, o sea, se busca dar el mejor espectáculo posible para la audiencia. Lo he dicho, comentado en otras entrevistas. Al final el equipo de Artística, cuando hace su propuesta de line-up, piensa en tratar de dar lo mejor que está a su alcance, y luego evidentemente del ideal luego ya él toca quizás a veces decisiones difíciles de, oye, pues veo que quizás este puede ser más superador, pues una mejor apuesta, claro. ¿Sabes? Que X para el público, ¿sabes? Tratando de que al final la comunidad es la que sustenta todo. Uh-huh. Y bueno, en el caso por ejemplo de Raxo como extra player, es local de Chillán. Sí. Tenía un par de batallas, yo creo que tuvo como una especie de beef con Basek en su momento, pues en contrario a algunas decisiones que había hecho como jurado, entonces pues había un poco, y con Acertijo, que fue cuando más se picanteó. Sí. Yo creo que la temporada pasada, entonces sí. Era, dentro de que creo que había una buena relación con el propio equipo de Artística, y que le entendió un poco pues también el movimiento, y que a mí me gusta en lo particular Raxo, pero como te digo, pues bueno, el equipo de Artística hizo esta apuesta para este año para la line-up. Claro. Y bueno, hay que respetar también un poco su trabajo o el por qué lo hacen. Pero vamos, no es tener la puerta cerrada. O sea, que incluso Raxo pueda estar, imagínate la temporada que viene, pues podría ser factible. O sea, al final es quizás un poco más el punto del tratar de estar dando un poco al público lo que busca o lo que quiere, o el mejor producto, digamos así, posible que esté en nuestras manos. Efectivamente, y en ese caso, siendo tú, como dije anteriormente, la cara visible para cuando le está yendo bien al evento, al FMS Urban Rooster, si quieres llamarlo, también tú tienes que poner la cara, digamos, para estos momentos, cuando, ¿por qué se va una persona? ¿Por qué si lo estaba haciendo tan bien? De verdad que yo soy más del constructivismo que el destructivismo, ¿ya? Entonces siempre estas preguntas me las hago desde el punto de vista de entender de forma empática digamos, el otro concepto. En este caso, se busca, digamos, guardar una Anubis, guardar, digamos, un rodamiento, mandarlo a otras ligas. ¿Qué se busca? Porque yo creo que en estos momentos son de tú también tienes que tener, digamos, estar firme y decir, mira, ¿sabes qué? Esto se hace por esta cosa, por otro. Digamos, se busca alguna forma estratégica de poder, digamos, decir qué es mejor para el producto, en este caso. A ver, nadie tenemos una bola del futuro, ¿sabes? Y te tienes que guiar un poco por olfato, por métricas, por resultados también incluso a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de Anubis, su forma de rapear creo que ha mejorado una locura. O sea, a mí en lo particular me gusta mucho, pero es como te digo, o sea, creo que cuando el equipo de Artística lo que está tratando de hacer es una propuesta superadora con el line-up, que más allá de que creo que el año pasado fue un buen año para la Liga Chilena, de venir quizás de una época no tan buena, el año pasado, poniéndolo en códigos del Pro, estaba con la flechita para arriba, pues el tratar de volver a seguir con la flechita para arriba, al final si estás trayendo internacionales, si estás trayendo una serie de apuestas que tú crees que van a funcionar en dicha liga, pues no cabe en todo el mundo, porque al final el número es limitado, ¿vale? Entonces, ¿qué decirte? O sea, yo para mí, y por ejemplo el rodamiento me parece, o sea, una persona de 10, un caballero, un profesional, pero también los chavales se tienen que dar una cuenta de una cosa, ¿sabes? Y que también hay que empezar a balancear. Muchas veces quizás se exponen de una manera, bueno, ser conscientes de que no es solo subirse a rapear al escenario, el más allá, el conquistar a tu audiencia, el generarte una imagen propia que trascienda, el llegar al público. Un tema de reputación. Es tan importante quizás como el competir bien. O sea, yo, por ejemplo, he visto UFC que ha echado a luchadores con un récord de 9-0, de 9 victorias, pero al final son aburridos, igual están todo el rato en el suelo
haciendo llaves y te inmovilizan durante 20 minutos y al final el público pues quiere ver unas hostias, ¿sabes? Claro. Lo que te digo, o sea, Sí. ganas, pero no ganas como la gente en ese momento está queriendo ver. O muchas veces yo había una charla que tuve la suerte de asistir del CEO de Europa de la NBA, ¿Ya? ¿no? Como decía, que se estaban dando cuenta que en los 90 la gente, el consumidor, quería ver más jugadores pesados tipo Shaquille O'Neal, Sabonis, o sea, tal. Detectaron un poco eso, entonces las reglas del juego pues permitían la zona. De hecho, o sea, las propias normas de la NBA estaban orientadas a lo que el público quería ver. Y cuando se dieron cuenta que empezaron a hacer jugadores más dinámicos, empiezan a cambiar las normas para que se adapte a lo que el público quiere ver, ¿sabes? Ya. A que sean gente más ágil, que se jueguen más los triples, tal. O sea, todo eso, al final, ellos toman decisiones en las reglas de juego que van a hacer que las nuevas generaciones se vayan adaptando un poco a lo que quiere ver el público. Y a mí me rompió la cabeza. Sí, cambio de paradigma. La cabeza porque claro que es como en plan, ¿hasta qué punto están analizando la tendencia? O sea, qué es lo que quiere ver. Y creo que los americanos en ese sentido, en cuanto a show business, son los putos amos. O sea, tú vas a la NBA y, macho, pues la ACB está genial, la gente es muy buena, pero es que la NBA es un espectáculo. Claro. Y estás todo el rato atento, con todo lo que hay. No solo es el partido, dinámico, y no solo es el partido, es un show muy cuidado. Sí. Entonces, un poco, pues, retomando con eso, los chicos, uno, es importante todo lo que está alrededor. O sea, que construyas, que trasciendas. O sea, porque incluso, por ejemplo, Teorema, el año pasado quizás no tuvo sus mejores resultados en cuanto a lo que es la competición, pero creo que fue su año. Fue su año en cuanto a conquistar audiencias, en cuanto a encontrarse, a ser único. Y muchas veces eso va más allá de los resultados. ¿Sabes? Eres un tío icónico, ¿sabes? Y creo que eso es lo que tienen que buscar, el tratar de ser únicos. Y yendo otra vez más a lo concreto de lo que decía, coño, si tú te vas a exponerte a competencias, pues también te estás poniendo en riesgo. O sea, si tú vas a una Red Bull y te eliminan en la clasificatoria y eres profesional de la Liga de Élite, pues ojo, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es como si tu Puria pues se baja a pelear del UFC al Cage Warrior, que es como casi la filial, y viene uno y lo tumba. Claro, la reputación sí cambia, cambia totalmente. Claro, es como en plan, eres campeón invicto, que si te van a quitar el invicto, que te lo quiten en la puta UFC, que es la reina de las competiciones de MMA, pero coño, no te vayas quizás al Cage Warrior y que venga uno y te mete una contra y buen está ejemplo tumbado, ese. ¿sabes? O sea, buen ejemplo ese porque lo puedo traducir a los freestylers de Elite, en este caso, que no suelen bajar al under por este profesionalismo que tienen ellos, ¿ya? Los más top. Y eso se entiende totalmente. ¿Y sabes qué es lo que puede hacer el valor agregado acá en Chile? Que quizás el 90% ya estén en escenario o no, suelen bajar a las plazas. Suelen bajar a las plazas los muchachos rápido. Pero un caso anormal. Claro, pero y quizás es parte de la idiosincrasia chilena, porque es cierto. Y eso es como que siempre ha sido así. Y puede ser incluso parte de tu personaje. Pero tú tienes que ser muy consciente que es un riesgo. Igual que es un riesgo cuando se valoraba más el micro, ¿sabes? La microvotación del patrón, el asumir riesgos, ¿sí? te daba más resultados ser regular, pero quizás te podía tener mayor beneficio de asumir riesgos. Pero al final son decisiones que tienes que tomar. Pero en el fondo, realmente te estás exponiendo. Y si tú, por ejemplo, ya te digo, hay gente que está luchando por subir y te pasa el trapo en una competencia en principio menor, vas luego a otra competencia, te vuelven a pasar o sea, tú mismo te estás devaluando como freestyler y como artista, ¿sabes? Porque luego también se puede perder y perder, que es lo que te decía, ¿no? Claramente, sí. ¿Sabes? Es decir, oye, no has tenido tal, pero hostia, toda la meña ha dicho, joder, tío, el Teorema, el mejor, menudo puto año, tal, y o sea, y no le ha hecho falta ser campeón, ¿sabes? Efectivamente. Entonces ahí es donde tienes ese balance. Y quizás también su forma o estrategia ese año ha sido asumir riesgos. Perfecto. No ser conservador, lanzarse con su performance de una manera diferente.
¿sabes? Y eso ha hecho que conecte de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, Sí. creo que todo eso al final un artista lo tiene que tener muy en cuenta. ¿Y qué es un artista? Un artista es un artista en el escenario, es un artista en sus redes sociales, es un artista de cara cuando convives con un fan, y tienes que tenerlo eso todo el rato muy en cuenta, porque realmente ellos son los que hacen que estés ahí y te debes a ellos, ¿sabes? Y el no aprovechar las oportunidades o ir por ir, pues al final te puede jugar en contra. Claramente. Y pasando a este tema más del punto de vista artístico, showman, por así decirlo, yo tuve la oportunidad de ver FMS Chile y yéndome por ese mismo carril, ¿qué te parece, digamos, la inclusión de, como hablaste de showman, de un CTZ, de un MENAC, de un código? Se quiere, digamos, darle matices diferentes a la liga más rapera, por así decirlo, ya sabiendo que tenemos la base de rap, darle estos matices de un código, un CTZ. ¿Qué piensas que te evoca eso, Asier? Sí, yo creo que al final suma que son perfiles muy raperos, los tres, y al final creo que casa bien y creo que aporta valor. O sea, al final cualquier freestyler sabe que cuando más evolucionas es rapeando con estilos diferentes, es rapeando con otra gente, porque al final estás llegando o estás viendo cómo se llega a ejecuciones totalmente distintas a la que tú harías. O sea, cuando más puedes evolucionar con freestylers es rapeando con otros, porque al final tú mismo estás absorbiendo y te estás influyendo, ¿no? Y bueno, y sobre el papel, como te digo, creo que los tres pues suman, ¿sabes? Porque son muy raperos, en la liga más rapera, y dan otro color, dan otro tipo de flows, dan un distintivo, que creo que quizás también eso, poniéndome ya en ejercicio del análisis, es lo que en el pasado, por ejemplo, podía hacer a una liga argentina FMS 2018 especial, que cada uno era totalmente diferente. Claro. ¿Sabes? O sea, prácticamente toda la lista tenía su sazón. Sí, no, todo. Y eso, claro, eso al final es importante. Tener perfiles muy diferentes entre sí le aporta un valor distintivo a la disciplina y hace que tú tengas más valor, ¿sabes? O sea, cuando por ejemplo hay más perfiles similares, incluso no resaltas tanto, incluso te devalúas. Entonces ahí eso es importante a la hora también de pensar en los line-ups y poniéndome en retrospectiva de cosas que hayan podido funcionar bien. Cuanto más únicos sean los perfiles, cuanto más diferentes sean a la forma de rapear o de encarar una batalla, mejor. Perfecto. Porque más riqueza le dan al conjunto, ¿sabes? Claro, la improvisación, que digamos que es el objetivo en este caso, los estímulos, buscar los estímulos de los muchachos. Y siguiendo hablando del FMS Chile en este caso, yo tuve una charla con Infranich anteriormente, en donde se proponía, de hecho ahí es donde hacemos la conexión contigo, donde te etiqueto, porque me gusta que me veas, porque estoy muy atento con eso, lo que se busca acá en Chile al menos hacer. Yo en mi caso tener una red de comunicación, ya, porque siento que el país está muy rapero, está muy avanzado con esa materia prima, pero hay poca red de comunicación, hay personas, pero no hemos generado esta red. Entonces, buscando esta reunión contigo, entrevista con Infranich, se busca un poco tratar temas que no solamente se queden en gritar el punchline o reírse de la pachotada que dijo la persona en ese caso. Entonces, estamos hablando directamente desde lo que se busca en este caso con el match, el link con los municipios en este caso, que se busca, digamos, hacer este mix de mezclar un poco el FMS Chile con un line-up de cantantes famosos, digamos, acá en Chile. Entonces, ¿cuál es la conversión en este caso sé que esto te puede atraer más gente, pero ¿cuál es la finalidad en este caso? ¿Financiamiento? ¿Estabilidad? Bueno, o sea, nosotros al final buscamos, como te digo, trascender generaciones y que realmente esto se instaure mucho más allá de nosotros, ¿oye? Que dure por siempre. Entonces creo que son, hilando por otro lado, sabemos que tenemos un show que conquista, o sea, que cualquiera que vea un show de freestyle por toda la energía que hay, llama la atención, y el 90% de que ve una FMS por primera vez o una competencia de freestyle en general, de muchas de las que hay con nivel, aparte de FMS, se enamora. Eso yo lo he visto muchas veces, desde padre que viene
sin saber muy bien qué se va a encontrar con su hijo porque es fanático, nunca ha visto eso tal, y de verle la cara batalla 1 y el tío como mirando así, ya batalla 2 como moviendo la cabeza, y luego el 3-2-1 haciéndolo en la batalla 6, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eso lo he visto y es algo como que digo que conquista. Entonces, cuanto más gente pueda acceder a este show y quitar estigmas, mejor. Evidentemente también hay una realidad socioeconómica dentro de la mayor parte de nuestro consumidor, y sobre todo en Latinoamérica es clase media-baja, que muchas veces tiene que tomar decisiones para poder asistir a una oferta de entretenimiento entre renunciar a cosas. Por lo tanto, para nosotros también el tener la oportunidad de poder hacer eventos gratuitos es muy importante. Pues yo me lo he visto en países de gente que son consumidores y que no pueden ir y que no les queda otra que quizás poder verlo a través del stream, y les encantaría poder estar. Sí. O sea, creo que eso es importante. Y luego, evidentemente, lo que dices, o sea, dentro de a nosotros, a la hora de difundir balance, aligerar riesgos o mitigar riesgos, porque al final un municipio te contrata y por lo tanto tú ya estás cubierto para poder seguir haciendo la liga y seguir haciendo crecer esto, ¿no? Y madurar, pues bueno, es algo que para nosotros estratégicamente es bueno. Y llevándolo concreto un poco a lo que dices, en la oferta, por ejemplo, de un municipio, ellos son los que pueden diagramar su oferta cultural. Nosotros el año pasado ya habíamos estado en Chillán. Sí, el año anterior. De hecho, tuvimos casi 7.000 asistentes. De hecho, era otro escenario, ¿no? Disculpa, Cier, era otro escenario. No, fue en el mismo al final. Fue en el mismo. Ya. Si te fijas bien, fue un escenario un poco más grande. Sí, ese, porque hablé con Rexo. Mejor. Sí, hablé con Rexo. Fue un poco más, pero fue en el mismo emplazamiento. Ya. Yo creo que el año que viene iremos al central. Eso. ¿Sabes? Spoiler. Pero espero que sí, porque ya nos dijeron que estaban muy contentos en el municipio. Qué bueno. Pero claro, ¿cómo mide el municipio que realmente eso es una oferta cultural que atrae a gente? Con el crecimiento de un año al otro. Si el año pasado, que ya fue exitoso con casi 7.000 personas, este año supera las 10.000, o sea, estás trayendo afluencia del show en sí mismo. Sí. Y a la vez tienes otras ofertas de shows que quizás no convierten tanto, o sea, que quizás va más a un nicho que no le llama tanto la atención. O sea, por ejemplo, en Pereira, nosotros, o sea, en el pico estuvimos por encima de 32.000, 33.000 personas, ¿sabes? Alcolíricos superó los 40.000, que fue después de nosotros, pero claro, acabó Alcolíricos y se quedaron 1.500 en el show de electrónica. Y en el caso de Pereira, al igual que Chillán, al ser las fiestas municipales, había numerosas ofertas de entretenimiento a lo largo de la ciudad. Mucho estímulo. Entonces, el público puede elegir a dónde ir. Y que sea así no quiere decir, digamos, que es lo único oferta que tienes, ¿no? Claro. Dentro de ahí, de un abanico de ofertas, al final la gente elige a dónde ir y a lo que más le llama la atención. Entonces, al final es una forma de autorregularse, ¿sabes? Y una forma de que te den continuidad o no en el municipio, porque para ellos eso es un éxito. Han dado en el clavo con algo que ha entusiasmado a la gente, que la ha disfrutado y que han ido allí y que ha crecido de un año para otro. Efectivamente, bueno, en esa misma línea, lo mismo de las plataformas. ¿Tú en algún momento piensas incluir, digamos, un FMS en un festival, por ejemplo? Que esté en un escenario. Como se hizo ahora, pero en un festival. Poquito. A ver, en un festival, a ver, por ejemplo, en Colombia era un festival. Ya, por ejemplo. O sea, era un festival, sí que es normal, o sea, normal. Sí que es lo más habitual en un festival que haya menos tiempos. Nosotros hemos hecho Lollapaloozas, pero con microdosis, ¿no? Igual la parte de exhibición y tal, porque están acostumbrados a tener una agenda con más grupos, ¿no? Con más oferta. Eso es lo normal de un festival. Pero evidentemente, si tú eres lo suficientemente relevante como para que un festival quiera apostar por ti, y en vez de en una fórmula que suele estar sobre la hora y cuarto por actuación, quiera apostar por ti con 3 horas y media, pues será un buen indicativo. Pero sí que es cierto que FMS no es un formato que esté hecho para festivales, por la duración. Entonces, cuando duraba 5 horas y media, pues ya ni te cuento, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a ir a un festival que está acostumbrado a darte numerosos grupos, 5 horas y media de
mismo entretenimiento, ¿no? Pero para nada descartable y como te digo, pues bueno, dependerá un poco de múltiples factores que a veces dependerán de nosotros o no. Pero sí que te digo que como intención, y creo que quizás como esparcimiento del propio freestyle, quizás no una FMS jornada regular, pero sí microdosis en festivales de gran afluencia, son muy interesantes para descubrir el freestyle, ¿sabes? Y son más fáciles quizás de oye, 45 minutos, una hora, que des una dosis y que diga la gente, hostia, ¿qué coño es esto? Tal, ¿sabes? Y que digan, guau, qué guapo, ¿sabes? O sea, y creo que como expansión es una buena estrategia, ¿vale? Perfecto. O sea, lo veo un poco más que de primeras enchufarte ahí una FMS en medio de un festival, pues el propio festival le vas a descuadrar incluso los tiempos, la propia oferta, pero el poder estar con algún tipo de FMS Legends. Claro. Te haces 2 batallas de FMS Legends. Listo. Creo que es muy interesante. Sí, son cortos pero precisos, digamos, en ese caso, porque yo he visto que la Red Bull también hace algo parecido, como unas micro batallas, por así decirlo, se presentan, se enfrentan. Está haciendo eso claro. Y creo que es como parte de su llegada o de marketing a nuevas audiencias, ¿no? Efectivamente. Y en este caso, yéndonos por ese mismo lado, digamos, entonces se puede seguir trabajando con municipalidad acá en Chile, en ese caso, para hacer, digamos, este convenio, por así decirlo. Digamos, esto que se hizo en Chillán, que sea repetible, porque Chillán es centro-sur, puede ser en el norte, más en el sur, en el Santiago. En este hemos hecho en Constitución 2 veces. Sí, yo creo que lo vamos a volver a hacer. Y estamos hablando con otros municipios, por eso mismo, o sea, al final, la primera vez que lo hicimos fue con El Salvador, y al final eso llama la atención. Abre una puerta. Dices, hostia, dices, aquí hay un montón de jóvenes disfrutando, tal, y cada vez que vas haciendo más, cada vez es más fácil el conquistar en cierta manera o vender la FMS a municipios, ¿sabes? Claro. En ese sentido. Entonces, creo que fue un movimiento inteligente el año pasado el hacerlo. Yo creo que el año pasado hicimos 3 de 5. Claro, harto. Y en ese caso, ¿sabes? Claro. Y también fue parte de ser refresh de la liga, en cierta manera, ¿sabes? El darlo más a más gente. O sea, creo que fue parte de para mí un éxito del año pasado de FMS Chile, ¿sabes? O sea, entre otras cosas, eso fue una buena estrategia. Y en este caso, a modo, foco de convocatoria, digamos, de atraer, es importante, digamos, en este caso, traer freestylers de la zona para generar este gancho, como el caso Raxo con Chillán. Depende. O sea, para mí es algo que suma, y en algunos sitios sumará más o menos, pero siempre suma el talento local. O sea, creo que, y bueno, yo en el caso de España tengo quizás una visión distorsionada o más regionalista, pero creo que es algo que le pasa a todo el mundo. O sea, en España, porque somos un poco apátridos por venir de una dictadura y que se identifique un poco, ¿no?, con ser facha y más dentro de nuestra cultura. Aunque ahora con el público joven está viendo un cambio de tendencia porque no han vivido eso, pero sí que veníamos muy golpeados. Y la gente, por ejemplo, yo he vivido, o sea, que la gente era más regionalista que nacionalista, ¿sabes? Más de tirar, oye, pues yo soy riojano, yo soy vasco, yo soy de Madrid, ¿sabes? La gente tiraba más los colores de sentir lo suyo. En Latinoamérica hay veces que no lo veo tanto porque la gente es más como Chile, claro, ¿no? O Chile, ole. ¿Sí? O en Argentina, claro, ¿sabes? La gente siente más los colores de la bandera, son más nacionales, aunque imagino, por lo menos porque a mí me pasa, tendrás siempre un amor especial por tu ciudad, ¿sabes? Donde has nacido. El propio ser humano. Entonces, claro, entonces es lo que te digo. O sea, yo, por ejemplo, pues si habría un tío de Logroño, yo soy de Logroño, pues al final ya solo porque hay un tío de Logroño, pues igual me apetece más ver qué va a hacer no mi compatriota, pero la persona que es de la misma región que yo. O sea, ya es como que tienes una afinidad
mayor con él solo por ser de donde tú eres. Sí, te Y de genera haber una vivido emoción. en tu entorno. Sí, Exacto. efectivamente. Entonces, creo que suma, y en algunos sitios pues sumará más o menos. ¿Qué me dices? Oye, pues quizás pues llevar un NC en un momento dado regional versus llevar asesino. Pues, Sí, o sea, estamos en los claro, ejemplos. ¿entiendes, no? Sí, te entiendo los ¿Sabes? ejemplos. Pero Sí, siempre suma, pero en algunos sitios sumará más o menos, ¿sabes? claro. O sea, Hay lo que ser te puedo decir. estratégico en ese caso. Exacto. Y viendo este tema de FMS Under Asier, te quedaste con algunos nombres. Yo vi mucha materia prima que puede ser considerada extra player más adelante. Eso fuera un quedar. Yo sí, vi muchos. O sea, de hecho, de los 5 ya o 4 creo ¿Que que quedaron fueron, al último? que quedaron en lo último en los filtros. En ¿Ya? los filtros. En O sea, los para filtros. clasificarse Bien. en los filtros, que encima de tu hermana en principio no se había pasado, pero luego como hubo una baja, Sí. consiguió entrar y tal. Los 5 del parque, para mí ya eran top, muy top. Considerables muy top, totalmente. ¿sabes? Sí, sí. Y de la fase final, gente buenísima. Animus es el que llegó a la final, ¿no? Sí, con el Es MC. buenísimo. Sí. Es buenísimo. Es como un... Me recuerda en ciertos aspectos a Teorema, pero Wow. aún así tiene su propia esencia. Claro. Pero me recuerda en la forma de construcción, en esas cosas. Sí. Dame un segundito, ¿eh? Cuando No te esté aquí, preocupes. se termina y te llama. No te preocupes. Suscribairos a Esparza la De hecho, Data. tenía un concepto importante con Animus que acaba de ocurrirse. Se me ocurre. ¿Ah, sí? Sí, es que como su estilo de rapear es como una forma de implosionar, pero de adentro hacia afuera. No sé si me explico. Como que quiere decir Sí. muchas cosas en unas barras que como que te genera un poco de ansiedad y termina de una manera espectacular. Sí, pero es que había gente muy buena. O sea, hay gente muy buena. Ahora, o sea, una bellota, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. Mucho. Esta chica me llamó muchísimo la atención. Es que, ¿qué te voy a decir? O sea, que el nivel en general de Chile fue muy bueno, mayor que la media, igual en otras under, que evidentemente en todos los lados había gente muy buena, pero en Chile más, Wow. en cuanto a volumen, ¿sabes? Y O tú eres sea, la palabra porque tú viste todos los eventos. Claro. Y tuve la suerte de... O sea, y estuve, en los 3 que estuve desde los filtros. Sí, ¿sabes? no, de punta O sea, a punta. estuve viendo un poco todo, la media, tal. Y como te digo, hay gente buenísima. A ver, Vitamina para mí, por ejemplo, uno de los motivos, entre otros, ¿vale? Vitamina a mí me llamó muchísimo la atención y cuando teníamos el tema de Extra Players, Me acuerdo. hubo un momento que tuvimos que esperar mucho tiempo hasta poder verlo y creo que tuvo un momento en el cual estaba en un punto de caramelo de Sí. ¡pum! Lo hubiéramos subido ese día y hubiera explotado, ¿sabes? Seguro, y quizás se le hubiera podido dar continuidad y tal. Y fue entre algunos otros que he visto por el camino. Pletz fue el Eso otro con también. Vitamina. Sí, porque eso también es muy peculiar, o sea, y esto también lo he hablado a veces con compañeros y es en el freestyle, o estás en tu momento mejor de tu vida y nadie te puede parar en lo anímico, o estás en la mayor mierda del mundo y Sometido. transmites una puta locura. Sí. Pero es muy importante tu estado mental, tu estado anímico de ese momento, porque buenos hay muchos, Sí. buenos hay muchos, pero hostia, ¿sabes? El estar en ese momento que trasciendes, que transmites, que es la esencia de quizás de esta disciplina, el transmitir, ¿sabes? Esa Transmutar. magia Sí. del freestyle, hostia, depende mucho de tu estado personal en ese puto momento, ¿sabes? Sí. Y quizás, más luego ya, a ver, cuando ya llegas a ser un puto pro, ¿sabes? Un asesino, le da el clic, ¿sabes lo que te quiero decir? Y Sí. siempre va a ser bueno, independientemente de que esté más mejor o más peor, ¿no? Porque ya ha llegado a tenerlo tan interiorizado que es capaz de ir a ese momento. Pero el común de los mortales dependemos mucho de esa energía Sí. que tengas para sacar la energía. Y por eso creo que el tener flexibilidad a la hora de dar el paso a la gente hará que nos perdamos menos gente o que proyectemos a más gente, ¿sabes? Porque puede haber gente que quizás entró tarde a FMS, no entró en su momento y eso al final ya hace que entres en un bucle más complicado, Pasa eso. más difícil. Pasa eso ¿sabes? que a veces uno tiene el miedo de estar o muy adelantado para el momento o muy atrasado. Porque pocas veces Exacto. estás en el momento indicado.
estoy rimando. Sí. En ese caso, sí, lo que me estabas comentando, antes que se me vaya esa idea, que es sumamente importante y delicada. Hablando de lo que te comentaba en un principio, yo hice mi tesis sobre la salud mental, ¿ya? En esta de marketing, que no tenía nada que ver, pero lo hice en el que me estaba pasando justo en ese momento. Entonces, ¿qué mejor que subsanar tus cosas haciendo un trabajo sobre ellas? Me fue bien por suerte, gracias a Dios y todo ese tema. Muy bien la tesis, un 6-8. De aquí es del 1 al 7, así que no es del 1 al 10. En ese caso, volviendo, he escuchado muchos casos donde el freestyler ha estado, como tú dices, en la mierda, con problemas emocionales, con eso, y va a una compe y desata toda su ira, emoción y freestyle y empieza a ganar. Y empieza a ganar y después ya no hay un parón, ¿ya? Y también hay otros que buscan, digamos, reconstruirse, deconstruirse también para volver a construirse, y es poder generar, digamos, el impacto que muchas veces nosotros, digamos, nos alegramos cuando vemos a un freestyler de esa manera. Están esas dos cotas, esos dos polos, y son totalmente diferentes, en ese caso. Claro, sí, totalmente. Y yo, a ver, que utiliza mucho el freestyle como herramienta de expresión y de autocuración. Ajá. Me acuerdo igual de salir mosqueado con mi jefe, ¿sabes? De tal, y subirme en el coche, tirar una base y ¡guau! ¿Sabes? Y estar media hora improvisando, vomitando, cagándome en todo lo suyo, vomitando, tal. Y son momentos épicos, o es eso, ¿sabes? O sea, que conectas con la emoción. Y las emociones son súper importantes para realmente llegar al nivel Dios. Sí. Y es lo que tú dices, ¿eh? O sea, que también estando muy mal anímicamente, puede ser un momento en el cual, ¿sabes?, conectes con el universo, sí, ¿sabes? Y es eso, es esa parte, sobre todo del arte, ¿no? Y de la expresión que tiene el freestyle. Efectivamente, yo tuve hace un tiempo atrás una entrevista con Sky, una freestyler que deberías tomar atención para Extra Player. Yo tengo una entrevista ayer, pero espectacular con ella, de esta misma forma, online, porque ella vive en Punta Arenas y de Santiago es lejísimo. Y ella nos contaba, o me contaba a mí, que en un punto álgido de la entrevista llegamos al punto de que ella se autoinfligía, ¿ya?, en su juventud, y el freestyle fue, digamos, el escape de escribir, de hacer canciones y poder subsanar esos problemas. Entonces también esto es una herramienta bastante potente para quizás una puerta de escape, quizás una puerta para reconstruirse como persona. Y yo creo que si esta herramienta es bien utilizada, la del freestyle, yo creo que puede subsanar muchos problemas, no de forma, sino que de fondo, en ese caso. Porque muchos vemos la forma, más no el fondo. Sí, para canalizar lo que pasa en tu vida. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yendo ya más para ya terminando ya la entrevista, me gustaría enfocarme así en qué freestyler chileno, sé que hemos hablado de la nueva, de lo que está pasando ahora, y en este último bloque me gustaría tocar más temas de qué freestyler está rayado, que acá de Chile, quizás de ahora, quizás del 2015 cuando llegaste. ¿Quién te dio ese rayado así como degustado mucho, así como decir wow, qué onda? Estigma, tío. Se te viene al tiro a la mente. Se te viene al tiro a la mente. Ha sido el mejor freestyle que he visto en vivo, ¿ya?, en mi vida. Wow. O sea, y he freestyleado con muchísima gente, muchas horas, pero yo me acuerdo en un concierto de KCO, ¿ya?, ahí cuando estaba viviendo en Santiago. Cuando terminó nos pusimos a improvisar. La elocuencia que tenía Stigma en ese 2015, wow, era como en plan, ¿qué cojones, tío? Podía estar rapeándote una hora, o sea, sin prácticamente ninguna muletilla, wow, con un flow increíble. O sea, ya te digo, Stigma, la verdad que me llamó poderosamente la atención. Y ojalá Stigma, tío, fuera un en sí, ajá, que, oye, podemos darle un extra player y vuelva a conectar con eso que yo he visto, porque de verdad era especial. O sea, si te lo pongo en gente arriba. Luego, como espectáculo, Kaiser es una bomba.
Sí, de hecho, Kaiser, la puesta en escena me que leíste la tiene mente. encima del escenario es como, es especial, ¿sabes? Es especial, o sea, realmente tiene un don en eso, Perfecto. ¿sabes? Entonces, Que cuando lo has visto en son persona. dos perfiles, que Stigma y Kaiser. Y bueno, de Kila, yo estuve ganó la regional de BDM que se hizo en Puente Alto, ¿Ya? que yo estuve viéndola. Estamos hablando de 2014, Estaban 2015. 200 personas, 2015. Bien. Una regional de ese año. Joder, y luego JNO, para mí era el mejor en aquel entonces. Él se rapeaba la con hormiga un flow atómica. Increíble, y luego, aparte la elocuencia. Sí, bien claro. Pero bueno, claro, tuve la suerte de convivir mucho con ellos y o sea, con el freestyle chileno al estar viviendo allí, pero quizás si tendría que hablarte de mi etapa allí, pues quizás ellos tres. O sea, JNO para mí era el mejor en aquel entonces. Wow. De cuando yo iba a ver las batallas, me parecía el más completo, el más especial, por la rítmica que tenía. ¿Sabes? Ahora, o sea, era gracioso, pero era más tendencioso al flow en aquel entonces. Sí. O sea, yo quizás más el ¿cómo lo llamáis allí, no? El tema del freestyle, ¿no? Freestyle, claro. O sea, humorbo, le digo yo también. Vale. Y como te digo, pues Kaiser ya, yo cuando llegué ya era una estrella, digámoslo así, pero verlo competir en persona era alguien que te llamaba la atención, que llenaba un escenario, y lo sigo viendo y llena un escenario. Lo cubre muy bien. Y Stigma fue o sea, hasta este punto te estoy diciendo, el mejor freestyle que he visto en directo en mi vida, que además normalmente los mejores freestyles son los que nunca jamás se grabaron. Ajá. Y lo has hecho en un botellón o en un copete, ¿no? ¿Sabes? Ahí con los colegas. Sí. Ahí es donde surge la magia verdadera, ¿sabes? De los verdaderos niveles Dios que yo he visto por ahí. Y el mejor freestyle de mi vida es Stigma. Wow. Y también no nos hemos quedado, digamos, atrás, dado que después tenemos un Nitro, después viene un Teorema, ahora actualmente el menor. Buenísimo. Entonces la curva. Nitro para mí es. Sí. La curva ascendente. Nos llevaron a Nitro España, como son. Nos llevaron a alguien. Yo le confío Eso no mucho, se hace ayer. Le confío mucho. Confío mucho en lo que. Y confío mucho en que ojalá aproveche bien la oportunidad, porque para mí es una oportunidad. Es un tío súper talentoso y que tiene una oportunidad de posicionarse de otra manera. Ajá. Y de convertirse quizás en el abanderado de Latinoamérica en España. Y no sé, o sea, hay una serie de oportunidades ahí que si lo juega bien, porque bueno, es buenísimo, se le puede hacer crecer más en lo profesional y en lo artístico. O sea, para mí es una gran oportunidad y un gran en sí, ya que es un fuera de serie, ¿sabes? O sea, totalmente. Me gustó mucho el Media Tour que hizo en Colombia. Creo que fue bien recepcionado, bien recibido. Hizo una muy buena vuelta. Pero me llama la atención que esto, cuando tú hablas como oportunidad, para mí ya es una oportunidad. Pero, por ejemplo, el caso Mecha, ¿fue utilizada esa oportunidad? ¿Es solamente, digamos, la experiencia y después volver? ¿Cómo fue eso? Porque siento que Mecha podría haber sacado un poquito más de potencial en ese caso. A ver, o sea, es como todo, el entorno, el contexto, o sea, en el freestyle todo va a ser dependiente de estímulos, de sentimientos, de salud mental, todo esto. Depende mucho. O sea, creo que tampoco fue el año la regénesis. Fue un experimento fallido que al final creo que autocrítico, bien así, autocrítico, bien. Sí, totalmente. O sea, por lo tanto, creo que no se dio tampoco todas las condiciones óptimas para que quizás eso pudiera haber sacado todo el partido, ¿sabes? O sea, hay momentos y momentos y cosas que a veces no dependen de ti. Mecha es un excelente freestyler, pero sí que es verdad que quizás no fue el año. Pero no fue el año en general. Para nosotros, bien. O sea, auguramos que este sea el momento de Nitro, entonces, en ese caso, subsanando todo lo que había pasado anteriormente. Y haciendo el link con Kaiser, que antes lo mencionaste, yo fui invitado para hacer prensa en algo bien choro, como decimos acá, que se está formando, que es donde ganadores de Gaviotas de Oro del Festival de Viña, no sé si lo ubicas, lo que te estoy diciendo, las Gaviotas de Viña, festival, ¿ya? Hay humoristas que están haciendo este match con el freestyle, ¿ya? Y se llama Comedy Freestyle,
que lo están haciendo en un evento, en un teatro, que es grande, y yo fui a cubrir ese evento. Y fue bastante entretenido desde el punto de vista donde llamaron a los 8 mejores freestylers, pero desde el punto de vista del humor. Tenemos a un JNO, tenemos a un Kaiser, un Satim, un Ryder, un Fusok, KMC, y perdóname que se me escapa un nombre porque eran 8. Ay, encima de tu hermana, perdón, encima. Y yo creo que por ahí, no sé cuántos llevo. Y son 8, sí, así es. Y sabes que yo fui a cubrir ese evento. Y ahí Kaiser nos suelta la papita de que puede ser posiblemente un extra player en Chile. Nos dice ahí, nos da una data. Así que, sí, obviamente no me dice está listo todo, pero me dice, posiblemente, yo tengo el reel, si quieres te etiqueto, te lo envío. Me dice, etiquétamelo para que le reetiquete. Ya, perfecto. Ya, y me dice, posiblemente este año pueda estar ahí. Y yo dije, perfecto, tenemos la exclusiva. Y a lo que quería llegar también, a esos espacios que se están creando, cosas que antes no habían. Porque estas personas que ganan en la gaviota de oro del humor, ahora están poniendo el foco en los muchachos del perfil del humor, en este caso, y poder hacer una conversión, en este caso, de freestyle comedia. Y sabes que me gustó mucho la idea, a pesar que yo no soy fanático de eso, pero me gusta que se sigan abriendo puertas. Y en este caso tuve la oportunidad de cubrir el evento y de entrevistar a todos los muchachos, Tom Crowley, etcétera, etcétera, y a todos los que mencioné. Flor de rap, de juez, con 2 personas que ganaron gaviotas. Entonces, en ese caso, ahí Kaiser nos dio la exclusiva, así que te voy a etiquetar. Y Comedy Freestyle es lo que estaba haciendo, así que me gustó mucho. Y ya ir pasando al último, Asier, nos podemos encontrar con algo diferente en la FMS World Series en Chile. Se vienen cositas, como se dice. Sé que falta mucho, creo que no tiene ni un DJ, me imagino, hasta el momento. Todavía no. Me imagino. Sí que me gustaría que este año, más allá de la persona ejecutora de las instrumentales, me gustaría que todos los DJs y productores que trabajan con nosotros se pongan a trabajar ya en un equipo de trabajo para la World Series. Ya. O sea, vamos a hacer ya el matchmaking, yo creo que mañana lo vamos a tener, de todos los enfrentamientos, que los tengan ya y que se pongan a trabajar, como te digo, pues en grupos de trabajo de 2 o 3 y luego pongamos en común y tratar de hacer un trabajo artesanal. Bien. ¿Sabes? Más allá de quien esté. O sea, al final, que sea un trabajo de meses, ¿sabes? O sea, ya te digo, me he reunido esta semana con 2 de ellos y ya les he transmitido eso, que es mi intención, y la semana que viene me quiero reunir con el resto y que empecemos a trabajar desde ya en un trabajo de equipo. Ya. ¿Sabes? Que no dependa tanto de la persona, sino que entre todos hagamos que tenga una banda sonora en la World Series espectacular. Un tema de brainstorming, una lluvia de ideas, estar poniendo ideas, los beats, cómo aparecer, todas esas cositas me imagino que se traduce a lo artesanal, ¿verdad? Estar ahí, palpitar, presencial también, o online cuando no se pueda, pero estar ahí dentro de este viaje, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, busco que tengamos un upgrade en ese sentido en lo musical y bueno, yo creo que tenemos un plantel que llama mucho la atención. Tenemos ya 2 extra players muy buenos cerrados. ¿Alguna inicial? Y bueno, y estoy hablando con otro. Déjale. que es espectacular. Pero bueno, ojalá salga, toco madera, que sería, eso. Yo creo que nadie ni se lo huele. No, y es mejor tenerlo asegurado. Es mejor tenerlo asegurado y confirmado, así, por favor, que te firmen el contrato. No quiero más papeles en el aire, ni digamos el apretón de mano, eso se quedó en los 90. ¿Ya? Queremos que firme. Sí. ¿Sabes qué me refiero a Hincho? Como no me compete directamente, igual lo quería mencionar. Y claro, así es, usted dé la información cuando tenga el papel firmado. Ese es el consejo que le puedo dar. No, evidentemente eso al final se hizo mal el proceso, pero el proceso de confianza es lo que te digo. O sea, al final yo tampoco puedo estar en todo. O sea, yo, por ejemplo, con el Hincho me reuní como 2 semanas y pico antes de que saliera el line-up, estaba todo bastante encarrilado, tal, o sea, estuvimos viendo. Pero bueno, hay un proceso en el cual, pues, artística pasa las cosas a
creativo para que vayan haciendo los gráficos, tal, de ahí pasa a social media, y ahí se tendría que haber parado rotativas. Yo en ese momento sí que es verdad que estuve 3 o 4 días muy a full con el tema de Chuti y Scones, ¿sabes? Cerrando un poco todas esas negociaciones que fueron largas pero buenas. Y claro, o sea, el equipo estaba esperando, dando por hecho que estaba todo ok del resto hasta que subiera el sí de Chuti, que claro, era como el único stopper que nos faltaba. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se generó un problema. Ahí está el lapso. Que no se había parado. Entonces, o sea, en cuanto estuvo lo que de Chuti, todo el equipo estaba como preparado esperando para eso y no se hizo bien el proceso de haber dicho, hey, artística hubiera dicho, hey, todavía falta eso. Claro, levantar la mano. No se puede, Sí. ¿sabes? Porque al final todo el equipo me estaba esperando a mí en ese sentido, en esa negociación, que estábamos muy cerca de plan, o sea, y ya cuando está dentro, ¿sabes? Go, pues ahí ya te digo, fue cagada. Sí. Lo bueno es que hay autocrítica y esto después sirve para que no vuelva a ocurrir. Lo fome que tiene que pasar para que no vuelva a ocurrir. Así que yo lo veo más como una oportunidad de aprender, de ganancia al futuro, para que no vuelva a ocurrir esto, digamos, lo que le acaba de ocurrir a ustedes. En este caso, ya para ir finalizando, tengo 2 preguntas. Una, digamos, de lo que se me quedó en el tintero, y otra más directa mía, ¿ya? Y la primera es, aquí viene el redoble de tambores de fondo y todo ese tema que tú sabes. ¿Por qué la exclusión de Cayú acá en FMS Chile? Suscríbete a Esparza la Data. A ver, es algo que, como te digo, no he llevado yo personalmente, porque al final nosotros en orden de prioridad, o sea, para nosotros lo primero están los freestylers, luego ya vienen DJs, hosts y por último jurados. O sea, a la hora de ir negociando, siempre primero cerramos los lineups. Sí. Y claro, yo normalmente estoy en parte de las negociaciones. O sea, digámoslo así, con perfiles más estratégicos, o sea, lidero yo esas negociaciones o puedo estar inmiscuido, pero la mayoría del trabajo lo hacen mis compañeros de artística, que tienen sus análisis de la temporada pasada, sus feedbacks de determinadas cosas del resto de departamentos de comunicación, de social media, de tal. Mucha gente. Y tienen una serie de inputs en las cuales, pues, oye, toman una serie de decisiones que evidentemente a mí me transmiten, pero no tengo la profundidad como para ponerme a discutir nada, ¿sabes? Porque yo no tengo la información ni tengo el conocimiento de decirte, oye, pues tienes razón, no tienes razón, me puede parecer más. A mí Cayú personalmente me cae muy bien y de hecho tengo más relación con él, por ejemplo, que con el resto, ¿sabes? O sea, porque lo conozco más, he convivido más, ¿sabes? En lo que es la relación personal. O sea, por ejemplo, con Pepe, o sea, me parece que es una persona excepcional, o Mati. Sí, nada pero mal. He convivido mucho más con Cayu, lo conozco desde que era muy joven y de hace muchos años y hemos hablado por interno, por externo, ¿sabes? O sea, en lo que sería la decisión personal, yo siempre tiraría más por él. Claro, ¿sabes? si es personal. Pero claro, está el tema ahí en lo profesional, que entiendo que el equipo pues habrá tenido una serie de factores en cuenta a la hora de elegir, ¿sabes? Y creo que ha sido por eso. Son y estrategias comunicacionales. De hecho, a mí me gustaría que esté, ojalá en la siguiente jornada, invitarle y poder darle el reconocimiento que se merece. Y que eso no significa que Cayu... Extra host, qué buena señal. O sea, qué buena figura. Y que, oye, que ojalá volvamos a colaborar en el futuro, ¿sabes? Y ojalá los caminos nuestros se unan, porque como te digo, en la apreciación personal yo le tengo bastante aprecio, ¿sabes? O sea, me cae bien. Es una persona que me cae bien. Ya, entonces no es un tema personal, sino que una estrategia de comunicaciones que quizás estas personas actualmente pueden darle algo diferente a la liga, no mejor, diferente a la liga de lo que ofrecía Cayú en ese caso, como para darle, englobarlo de alguna manera. Sí, o sea, al final, por ejemplo, dentro de las decisiones cualitativas, la que tiene más ciencia son los jueces. Sí. ¿Por qué? Porque hay un comité de jueces que se reúne semanalmente, porque uno de los mandatorios nuestros como organización es que no haya réplicas, o tratar de que haya las menos réplicas posibles, que la gente se moje, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues a más réplicas,
pues ya es un factor a tener en cuenta por cada el comité de estar peor posicionado, y a más decisiones en contra del comité en batallas polémicas, pues también es un indicador. Es decir, oye, pues si aquí hay 10 jueces votando esta batalla que ha sido polémica y 9 le sale que gana X, otro le sale réplica y tú has votado que gana el otro, Claro. pues es Sí. una no. Entonces, en el caso de los jueces, el comité hace un excelente trabajo, y es más en cuanto a números, estadísticas y, digamos, criterios versus un jurado de expertos, ¿sabes? Claro. Un comité de expertos. Luego, en el resto de decisiones, pues como te he dicho, siempre se trata de buscar en la parte del line-up el tener el line-up más competitivo posible de cara al público, que llame más la atención, etcétera. Pero dentro de todo eso hay un cúmulo de cosas que son importantes, ¿no? De si tú manifiestas públicamente que, bueno, te da igual seguir o no. Claro. Pues al final, a la hora de tener que decidir entre uno y otro que están parecidos, pues si tú parece que te da igual o no te hace tanta ilusión o tal, pues eso va a ser un factor a tener en cuenta. Si te han hecho una serie de eres speaker y te han dado una serie de indicaciones de oye, haz esto, haz caso a esto, o no haces caso al realizador, o no haces una publicación, o sea, en cualquier tipo de artística, ¿no? Claro. O sea, no es muy difícil que hagas algo cada vez que te piden algo, no sé qué, tal, pues todo eso al final son factores que a la hora de tomar decisiones son importantes para el equipo, y ellos tienen la data que bajan desde el equipo de producción, del equipo de comunicación, del equipo de social media, del propio equipo de artística, ¿sabes? O sea, al final tienen unos feedbacks cada jornada de qué pasa, qué ocurre. Claro. O sea, por ejemplo, el menor, en su etapa anterior, Ajá. antes de volver a reconstruirse, digámoslo así, pues era una persona, por ejemplo, que era muy difícil de llevar, ¿sabes? En los shows, ¿sabes? O sea, pues bueno, pues era muy joven, siempre, pues, yo qué sé, me acuerdo. Decía cosas polémicas. Cuando estábamos en el estudio, haciendo las cosas en el estudio, que no se podía por pandemia, pues coño, pues cosas ilógicas, ¿no? De subirte por un andamio para pasar de un sitio a otro, poniéndote en riesgo que te puedes caer y partirte la espalda, ¿no? Pues, o sea, cosas así, y ponerte a fumar dentro del estudio y que ya seamos personas no grata y no poder utilizar ese estudio. Wow. Hay que buscar. O sea, hay muchas cosas que era un niño, ¿sabes lo que te quiero decir? Que puede ser normal. Pero claro, eso es extrapolable a gente adulta, que a veces es muy de X maneras y hace cosas que igual no tiene que hacer. Sí, efectivamente. O sea, hay cosas que van más allá de lo que ves en las cámaras. Claramente. Eso también la gente lo tiene que entender. Sí, ¿sabes? totalmente de acuerdo contigo, Asier. Y sabes que quería hacer un hincapié, es que esta no es la última pregunta, solo que tú, como SEO, como imagen, como de estar ahí, digamos en este caso, ser la vitrina, es importante también mantener la neutralidad cuando empieza la tormenta en este caso, porque hay momentos donde tenemos a un Papo en Argentina donde tira cosas para Urban Rooster que no son las cosas, entonces tú como vitrina neutral puedes tener tus sentimientos con la persona, pero tú eres la imagen, entonces aquí tú tienes que ver o velar lo que es bueno para los negocios. Si yo me enfrasco, entro, que eso es lo que te iba a decir delante con Hincho, quizás estaba en un clima emocional diferente cuando sacaron el line-up versus a lo que conversaron anteriormente, sin la firma. Vuelvo al tema. Entonces hay muchos climas emocionales que van pasando que tú te tienes que mantener neutral, porque si tú te calientas, como decimos acá, con esta persona, digamos que no es bueno para los negocios, porque esto siempre tiene esta puerta de vuelta, por así decirlo. Si tú le cierras la puerta a alguien, en un año más esto ya se subsana y quizás la persona puede pensar que nunca más va a volver. Tú puedes sacar a alguien de Extra Player y nunca le cierras las puertas. Le tiran a Urban Rooster, no le cierran las puertas. Quizás pueden conversar con otras personas, pero ese perfil tuyo, que lo quería destacar, es sumamente importante para tener una cara orgánica dentro de la empresa. Ese es como un punto de vista mío, ¿ya? Y no sé si es pregunta, pero te quería decir eso. Es como consejo, ¿no? Más consejo. No sé, yo no me podría darle un consejo a usted, maestro, y que a ver, lo consiga. Tienes razón, o sea, y es importante ser consciente de lo que uno representa, Ajá. de todo el trabajo que hay detrás,
también es cierto que creo que debemos ser o adecuarnos a lo que son los tiempos. O sea, Ya. creo que ha habido veces que hemos convivido con cosas que no eran, que no deberíamos haber convivido. Ujú. Y eso no quiere decir que tengas que ponerte a discutir con alguien, pero el sí ser transparente en algo. Oye, pues esto no es verdad, pues salir y decir esto no es verdad. Claro. Eso no quiere decir que te voy a decir esto no es verdad, te voy a partir la cara, ¿sabes lo que te digo? No, no es eso. No habla de comunicación más como de- nosotros. Claro. Claro, es más la comunicación de no convivir con no hablar. O sea, creo que la empresa, con sus representantes, sea yo o más gente, tienen que comunicar. O sea, creo que, por ejemplo, con la anterior dirección, que había una bajada de ser más corporativos, como hace el mundo del fútbol, o sea, despersonalizar las cosas y tal, es un error hoy en día. Al Ajá. final, si tú no das una contraposición a algo que se está diciendo, lo que se está diciendo es un mantra y es como que convives y eso es verdad. Claro. O sea, más allá de que evidentemente y viniendo nosotros del mundo de la comunicación, la teoría dice que si tú le das atención a eso y contestas, lo estás amplificando y estás poniendo el foco, pero estamos en un momento dado que ya no es como antes. Antes las polémicas, una vez que tenías una polémica, igual duraba meses. Ahora mismo, de un día para otro, la gente no se acuerda de nada, pero sí queda el pozo. Claro. Sí queda el pozo. Sí. Y tienes que contestar cuando tienes que contestar. Porque si no, por ejemplo, lo de Papo, que a mí, ¿sabes? O sea, en su momento no hubiera actuado así, pero tenía la bajada que había que actuar así, era el momento en el cual teníamos que decir, oye, eso no es verdad. Claro. Puedes estar enfadado porque no hemos llegado a un acuerdo, pero eso no es cierto. Preciso y Y conciso. si no, eso se queda que es cierto. ¿Sabes Claro. lo que te quiero decir? Sí. Y eso no tiene que ver con con extender una polémica. Claramente. Bueno, agradecido ya por esa información. Eso nomás le quería decir. Muchas gracias por esta hora y media llena de sabiduría. Gracias a ti, señor. Llena de sabiduría, Cier, y de verdad que me encantaría, y vuelvo a decirlo, que siguiéramos haciendo, digamos, trabajos juntos, comunicativos, y hacer este match Ojalá que que fue tan lindo como esta vez. Así que eso, Un caballero. abrazo. Le mando un abrazo Te dejo, y me tengo muchas que ir. gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao, gracias. Chao. Chao. Suscríbete a Esparza la Data.